tenemos curiosidades acerca del ajedrez, nos llaman muchos jugadores de ajedrez que quieren no conocer curiosidades, ya que todas estas cosas los jugadores de ajedrez las conocen, pero quieren que las digamos para que el público que está un poco fuera de las cuestiones ajedrecísticas comprenda aún con mayor énfasis la grandeza de este juego. No hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos. La mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes. Parece que el ajedrez podría ser de origen sánscrito. El nombre originario, que es, como sabemos, chaturanga, proviene del sánscrito. Se jugaba de A4 al principio. Aquel ajedrez de la India se jugaba de A4. Los compañeros discutían sus estrategias al oído. Incluso a veces se levantaba un velo negro delante de cada adversario para poder discutir las jugadas con privacidad. Se sabe, entre otras cosas, que el ajedrez tuvo desde hace muchísimo versiones diferentes en los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales y quizá un poco graciosas del juego en China, por ejemplo. El ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que habría sido llevado a la corte del emperador Wu Ti. El tablero chino era igual al que conocemos, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, y cada mitad estaba separada por mejor dicho, las dos mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Oaki. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de 4 casillas llamado ciudadela. Las piezas chinas eran pequeños discos sobre los que se grababa y pintaba el nombre de cada una. Eran de color rojo o blanco. No se colocaban en medio de las casillas, sino en la línea divisoria. Las piezas representaban al rey, Chong, a 2 princesas, So. ¿Para qué vamos a traducir al chino si todos conocen? Elefantes, caballos, carros, a los tiracohetes. Había piezas que eran tiracohetes. Pao se dice tiracohetes en China. Cuando alguien tira un cohete, todos le dicen Pao, Pao. Y los peones que se llaman ping. Los elefantes, por ejemplo, no podían atravesar el río o trinchera que dividía el tablero, ya que los ligeros e imaginarios puentes, diría Sábato, que utilizaban los carros, y también, desde luego, los peones, se hundían al paso de los elefantes. Así que las piezas llamadas elefantes, que son los alfiles después de todo, permanecían siempre a la defensiva. Se cuenta que el ajedrez chino lo inventó un jefe militar mandarín para reanimar el valor de sus subordinados, quienes parece abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres tras una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Parece que este general, en lugar de hacerlos regresar a sus casas, inventó el ajedrez y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tiene experiencia en estas cosas. Ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez para que el ejército venga a sentirse maravillosamente bien. Hablaremos ahora del ajedrez japonés, en el que había unas figuras extrañas. Por ejemplo, estaba el leopardo cruel. Esto de calificar a la pieza es estupendo, ¿no? Por ejemplo, el rey de porquería, etcétera. Estaba el carro de incienso también, el carro que retrocede. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede, el príncipe heredero, que a veces se subiría al carro que retrocede, me imagino. Había también ciervos, toros, halcones y águilas. Había piezas
en tal cantidad que me imagino sería difícil encontrar una casilla vacía para hacer un movimiento. También aparecía el estratego de piedras preciosas, que en realidad era el rey. Así le llamaban al rey, ¿no? Y desde luego estaban los caballos, los peones y las torres y todo eso. Las torres eran los carros, desde luego, ¿no? Este juego era extraordinariamente popular cuando llegaron los primeros europeos al imperio del Japón. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Allí vivían allí, así que por ahí no convenía sobresalir. No sé cómo sería el edificio, pero si era un edificio feo y si había muchos que sobresalían, por ahí no convenía sobresalir para que no te enviaran a ese espantoso edificio. Se les pagaba todo, entonces sí conviene sobresalir. Se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez, que era como un funcionario del Estado. Entre los árabes existía una clasificación respecto a los jugadores, una especie de handicap. Había 5 clases según la habilidad, ¿no? Cuando un jugador alcanzaba la calificación de Alahat, de grandeza, ¿no?, debía dar ventajas a su oponente, tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Los buenos por ahí serían un caballo, o una torre, o un visir. El califa Harun al-Rashid, amigo de este programa, Aarón el Ortodoxo, había llegado a la categoría de Alahat y no había quien lo derrotara a mitad del susto. En cuanto a otras curiosidades, fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente. La primera partida viviente, es decir, con tipos haciendo de piezas, en realidad no son muy vivientes porque las piezas no deciden por sí. La primera partida viviente se jugó en la India a principios del siglo XVI. Como piezas se utilizaron elefantes, caballos y camellos montados por paladines, y también soldados de a pie y criados que hacían el papel de peones. Los reyes eran por un lado el propio gran emperador Akbar de la India y por el otro lado un rajá invitado por el soberano. Akbar recibía la información de la ubicación de los adversarios por un ayudante, es decir, el que decidía era el rey, era el que hacía de rey. Qué curioso, ¿eh? Era una de las piezas la que decidía. Bueno, en la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1554, da lo mismo después de todo, con carácter anual y durante varios siglos, una partida de ajedrez viviente. El origen de esas partidas se hallaba en una historia. Parece que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, despertó amor en el corazón de 2 jóvenes, uno llamado Rinal de Angarano y el otro Viveri de Valrana. Los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas como hubiera hecho cualquiera, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se la escolazaron al ajedrez. El vencedor fue Angarano, que se llevó la mano, discúlpenme, la involuntaria rima, de la hermosa Leonora Paricio. Mucho mejor hubiera sido, dirán ustedes, preguntarle a Leonora Paricio cuál de los dos le gustaba más, pero no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas esa extravagancia que consiste en consultar a la dama. Se tienen noticias de que ya Enrique I, rey de Inglaterra, disputó una partida de ajedrez, ¿no?, contra el soberano francés Luis VI, el Gordo, casualmente, ¿no?, a comienzos del siglo XII. Parece que cada rey contaba con una embarcación, pero esta era una partida por correo. Claro, no era de ajedrez viviente. Que ahora son fáciles porque anda el correo todo el tiempo. Mandas una carta, el otro día llegó y listo, pero acá no. Imagínate, entre Inglaterra y Francia tardaban un buen tiempito en llegar y tenían incluso una nave, una embarcación solo para ese menester, ¿eh? Cada movimiento un viaje. Y el mensajero llegaba a la corte extranjera y daba la nota del movimiento directamente al rey oponente. 6 años duró la partida. Y ganó Luis VI el Gordo, que
que está muy relacionado, Luis VI, ya saben ustedes, con la invención, o mejor dicho, con la llegada a Europa de los naipes. Él popularizó los naipes porque hizo pintar los primeros naipes europeos. Llamó un pintor y hizo pintar los naipes. La idea la habían traído los caballeros que venían de las cruzadas, que habían visto cómo los musulmanes jugaban a un juego que llamaban naip, con unos cartones. El rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez y jugaba simultánea con 4 o 5 giles al mismo tiempo. Digamos, para terminar, vamos a dar una lista, Vamos a dar una lista de famosos escritores, artistas y políticos que fueron excelentes ajedrecistas, casi maestros. Nombro a Balzac, Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Engels, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Eric Satie, Ferdinand de Saussure, Ramón y Cajal, Bismarck, Enrique IV de Francia, Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, Lenin, Lincoln, Luis XIII y Luis XIV, Napoleón y Napoleón III, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, Alfonso X, Santa Teresa de Jesús, los papas Inocencio X, León X y Urbano VIII, Martín Lutero, Abderramán de Córdoba y el ya citado Harun al-Rashid. Estos son ajedrecistas notables que no eran de la profesión, es decir, no eran jugadores profesionales de ajedrez, sino que por ahí eran poetas, reyes, filósofos o músicos y jugaban fenómenos de ajedrez. Esto es todo lo que tenemos que decir. ¿A quién dedicar esta charla? Pues a todos nuestros amigos ajedrecistas, a los que juegan partidas postales de ajedrez, etcétera. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco ajedrecístico, pero como se habrá visto en esta lista, hay de todo, pero no cantores de tango ni directores de orquestas de tango, de modo que parece que dedicarse al tango y dedicarse al ajedrez son cuestiones absolutamente opuestas. Eso por lo menos fue lo que nos dijo el discotecario, mitad para no atendernos. Hemos encontrado, sin embargo, una milonga que cantaba Néstor Feria y que se llama En blanco y negro, en obvia alusión al tablero de ajedrez. La canta don Alberto Merlo. Adelante.